Elena Ramos y esto es En Directo. Hoy es lunes de nutrición infantil, de salud y alimentación en los niños. Hoy vamos a hablar de un tema que preocupa a muchos papás por estos días. ¿Qué es un virus o una infección viral? ¿Cómo es que se puede contagiar? Vamos a tratar este tema a propósito de este pico de infecciones respiratorias, de enfermedades respiratorias que está viviendo en este momento Bogotá, pero además vamos a hablar esta tarde de alimentación también. ¿Qué alimentos ayudan a disminuir los síntomas de estos virus que provocan este tipo de infecciones respiratorias? Que nos ayuden a evitar que estas enfermedades se compliquen. ¿Qué enfermedades, por ejemplo, se pueden desarrollar por una mala alimentación? Los invito ya para que participen con nosotros y así comenzamos En Directo. Bueno, ¿y usted qué cuidados tiene en casa o también en la calle cuando sale, cuando uno de sus hijos está enfermo? Vamos a ver qué nos dijo la gente en la calle en nuestro acostumbrado Voz Pop y así vamos a comenzar a poner este tema en contexto. Lavándose las manos diariamente, si está haciendo mucho frío, tapabocas, bien protegidos, buena alimentación, ante todo la buena alimentación es lo primordial. ¿Qué más? Las vacunas son primordiales. Protegerlos, como por ejemplo estos climas, sí, o sea, que salgan bien protegidos. Con los antibióticos y también podría ser con la naturaleza aguas, protegerlos muy bien. Que no se salgan así al sereno ni salgan a la lluvia, calor. Hagan esa combinación que puede ser un poco incómoda, ¿no? Estoy aplicando un lavado de manos adecuado, una correcta higiene en alimentos, un abrigo únicamente en boca y nariz y aplicando todas las vacunas a tiempo. Pues fundamentalmente no exponiéndolos mucho a la contaminación o a la presencia de personas que estuvieran con alguna enfermedad. Entonces siempre trataba de tenerlos un poco aislados a ese respecto, ¿no? Para que no se fueran a contagiar pues, fácilmente. Y obviamente con una muy buena alimentación, con un ambiente muy limpio y con los cuidados nutricionales fundamentales que se requieren. Las vacunas, no exponiéndola mucho a frío, ni exponiéndola a temperaturas donde tenga con mosquitos, cosas así. Mire, en tiempo de que se encuentra esta atmósfera con el día de hoy, pues lo mejor sería no salir de la vivienda, ¿sí? Si ellos se sienten enfermos, buscar ayuda profesional de un médico. No más, ¿qué más busca uno en una enfermedad de un niño? Que siempre sea la higiene bien arreglado, bien, que esté bien preparado para todas las cosas que pueden existir. Muy bien, 6 de la tarde, 36 minutos. Para hablar de este tema están hoy con nosotros la doctora Lucia Amparo Rusia. Ella es nutricionista, es dietista, además instructora en alimentación fisiológica. Y también está esta noche con nosotros el doctor Álvaro Bernal Izquierdo. Él es pediatra, trabajó en el Instituto de Seguros Sociales y también en la clínica clínica infantil Colsubsidio por 35 años. A los dos, muchas gracias por acompañarnos hoy en directo. Con mucho gusto. Con gusto. Bueno, vamos a hablar hoy de estas enfermedades, no solo virales, que preocupan tanto a los padres de familia por estos días, sino también a las bacterias, ¿verdad? A todo ese tipo de enfermedades que se están presentando en este momento por este pico que está viviendo Bogotá. ¿Qué son? ¿Cuáles son esas enfermedades que están afectando, digamos, las más comunes, las más frecuentes que están afectando a nuestros niños por estos días? ¿Qué se debe comer? ¿Qué debemos comer cuando estamos padeciendo este tipo de enfermedades? ¿Cuál debe ser la dieta, la alimentación de un niño que esté pasando por una de estas enfermedades? Sabemos bien que los alimentos no curan el virus, pero digamos que mantener una buena nutrición, ¿cierto, doctora? Mientras uno está enfermo puede ayudar a que nos recuperemos mucho más rápido.
Entonces, digamos que hemos invitado sea al doctor Álvaro, que es pediatra, que a la doctora Lucy, que es nutricionista, para que nos den dos enfoques distintos. Y vamos a comenzar a poner este tema en contexto con el doctor Álvaro para que nos explique, doctor, bueno, qué son los virus, estas enfermedades o infecciones que se producen por una bacteria, para poder explicarle bien a los padres de familia inicialmente. Bien, o sea, la parte inicial es entender que nosotros estamos no somos los únicos que habitamos la Tierra, ni el entorno. Nosotros estamos rodeados por una serie de organismos grandes, como los animales, pero existen organismos pequeños, microscópicos. Se llaman microbios porque solamente se pueden ver a través del microscopio. Para poder entender de una forma didáctica, clasificamos estos microorganismos que afectan al ser humano en dos grupos principales, que son los virus y que son las bacterias. Los virus son los que más afectan al ser humano, digamos, de 10 niños, hablo yo desde la parte pediátrica, que se enferman con infección y fiebre, 9, 8 están infectados por virus y 1 o 2 están afectados por una bacteria. ¿De estos virus cuáles son los más frecuentes ahorita? ¿Los que en la consulta sí, están en Bogotá nosotros ya hemos determinado que existen 2 épocas del año, se llaman picos epidemiológicos. Son 3 meses ahora, marzo, abril, mayo, y otros 2 meses al final del año, que es octubre, noviembre y casi diciembre. Por las condiciones de clima, por la contaminación, aumenta la capacidad de enfermedad por estos virus, y entonces es la época en que más se enferman los niños y los adultos, especialmente los mayores. ¿Y cuáles son los más frecuentes? Los más frecuentes en este pico es el virus de la influenza. Y en el pico no, es al revés. En este pico es el sincicial respiratorio. Y en el de noviembre y diciembre es el virus de la influenza. Bueno, hay que explicarle también a los padres de familia cómo es que se contagian estos virus, ¿cierto? Porque de pronto decimos, sí, si un niño estornuda, si de pronto el niño cogió un juguete que no estaba limpio, en fin, ¿cuáles son esos modos de contagio realmente? El contagio se hace por vía oral, por el aire. Nosotros tenemos unas puertas, la nariz, la boca, por donde entran los virus. Los virus que afectan la parte digestiva entran por la boca. Entonces, el cuidado, se hace énfasis en el cuidado en la parte del aseo, los elementos que pueden albergar los virus. Como es por el aire, la persona que tiene un virus, al toser y con sus secreciones, pues expele el virus y entra a las otras personas, y es la forma más común de contagio. Obviamente en un menor de edad que tiene las defensas bajas es mucho más propenso, ¿cierto?, a que se contagie entonces con el virus. Bueno, por ejemplo, doctor Álvaro, de las consultas que usted tiene diarias, hagamos un porcentaje más o menos, ¿cuántos niños está usted atendiendo por este tipo de problemas virales? La gran mayoría de los niños como estamos en pico, entonces son de problemas infecciosos, virales, respiratorios. Hay un porcentaje también importante de parte digestiva, pero más es respiratorio. Digamos que la 60-70% de la consulta es por este problema. Bueno, doctora Lucy, pero no solo las enfermedades virales, ¿cierto? O este tipo de problemas con las bacterias, problemas gastrointestinales. ¿Qué enfermedades se pueden desarrollar cuando un niño no tiene una alimentación adecuada, por ejemplo? Bueno, en este momento, realmente una alimentación inadecuada puede desarrollar, digamos, 2 campos grandes de enfermedades. La desnutrición. Cuando un niño está desnutrido, es un niño que puede tener una desnutrición tanto proteica como una desnutrición proteica y calórica, y es un niño que se le baja su sistema inmunológico, por lo tanto va a ser más propensa a adquirir cualquier tipo de infección, bien sea de origen viral o de origen bacteriano. Y la otra es también la obesidad y el sobrepeso, que también nos puede estar generando por un problema de malnutrición, tipo de enfermedades casi siempre de desorden metabólico, como diabetes, como ya a estas alturas encontramos niños con colesterol alto, triglicéridos altos, precisamente por los malos hábitos y estilos de vida que se lleva.
Y ahí sí yo diría que es más culpable un poquito el papito y la mamita, porque son los que están decidiendo qué alimentación le estoy dando a nuestros hijos. Bueno, los alimentos que tenemos en casa, por ejemplo, la fruta, la verdura, ¿por qué se contaminan? ¿Qué es lo que hace que se contaminen y que nos puedan producir infecciones, algún tipo de problema en el organismo? Sí, la fruta, los alimentos en general, nos pueden producir algún tipo de infecciones, tanto son las más comunes las bacterianas que las virales. Realmente viral por alimento, la hepatitis, pero eso es muy raro realmente, ¿cierto? Es más son las bacterianas y más las parasitarias. Generalmente es por mala manipulación de los alimentos. ¿Por qué? Primero porque no sabemos comprarlos. Es importante tener muy clara el sitio donde nosotros vamos a comprar los alimentos. Segundo, cuando lleguemos a casa tenemos que saber clasificar muy bien los alimentos, hacer el lavado adecuado, por ejemplo, a las frutas y a las verduras, en la cual debemos de lavarlas con agua con vinagre, agua con bicarbonato, con jugo de limón, en fin, secarlas y luego sí proceder a mirar cómo las vamos a almacenar, bien sea en despensa, en refrigerador o en congelador. Entonces son dos procedimientos para evitar contaminación alimentaria. La otra son cuando compramos todo lo que son alimentos enlatados, galletas. Hay que siempre revisar la fecha de vencimiento y colocarlas en las despensas en la parte posterior y dejar los que tienen fecha de vencimiento en la parte delantera. Y siempre hacer ese tipo de rotación. Eso es importante. El otro problema de contaminación que encontramos mucho es cuando nosotros preparamos los alimentos, que preparamos el alimento del almuerzo y lo dejamos para la comida. O todo lo contrario. Para el día siguiente. O preparamos la comida y dejamos listo para al otro día hasta el almuerzo y comida también. Ahí es importante. Los alimentos preparados realmente su medio para desarrollar bacterias es más susceptible, ¿correcto? Ha perdido, la verdad, alguna capacidad de resistencia, entonces ahí hay que tener en cuenta mucho, por ejemplo, si yo preparo mis alimentos y si voy a reservar para la comida o para el otro día, separo y no contamino el alimento. Lo dejo de una vez separadito, lo guardo en esto y no puedo servir alimentos y esos restos volver a levantarlos y guardarlos porque seguramente van a tener contaminación bacteriana. No se pueden dejar más de 2 horas a temperatura ambiente y sobre todo ni siquiera cerca de la estufa, porque aumentamos la temperatura y esa temperatura hace que hayamos una mayor proliferación. Bueno, y vamos a seguir hablando, doctora Lucy, doctor Álvaro, de estas dinámicas que debemos tener en cuenta, estos ejercicios, ¿verdad? En el momento de hacer cocer las frutas, las verduras, el momento de la higiene, en fin, todo lo que nosotros debemos tener en cuenta para evitar precisamente todo lo que pueda significar infecciones, bacterias, virus con la alimentación. Los invito para que participen de nuestro programa y va a aparecer ya nuestra línea telefónica para que se comuniquen con nosotros, 457-8300, extensión 5225 y también 5226, y hagan parte de esta conversación que estamos teniendo acá, bien interesante, con nuestros 2 especialistas. Hoy hablando lunes, ya lo saben que los lunes hablamos de salud y hablamos de nutrición en nuestros niños, la nutrición infantil. Vamos a ver también qué se está preguntando la gente en la calle, porque siempre tenemos inquietudes de nuestros televidentes. Mi pregunta es, ¿qué frutas son nutritivas para la alimentación de los niños o que tienen más vitaminas? Bueno, ¿qué frutas contienen como vitaminas, doctora Mira, Luz? todas las frutas tienen vitaminas, tienen minerales, tienen fitoquímicos, que son las sustancias que le dan el color a la fruta y las verduras y son nuestros grandes protectores, tienen fibra, tienen agua. Lo que sí tenemos que hacer es que debemos de ser muy cíclicos al consumir las frutas, variadas, ¿cierto? Siempre consumir, y hay una mnemotecnia muy fácil que son los colores. Consumir siempre frutas blancas, amarillas, rojas, verdes y las frutas azules o moradas. En estos casos, las frutas que nos ayudan a proteger mucho más son las de color verde, ¿cierto? Pero también las amarillas o las naranjas tienen mayor contenido de vitamina C. Y la vitamina C realmente es una de las principales vitaminas que nos ayuda a proteger sobre todo de los resfriados, ¿correcto? Del virus del resfriado. Bueno, ya vamos a profundizar más en ese tema de lo que debemos comer, de lo que debemos tomar.
de lo que debemos tener en cuenta en nuestra alimentación, en el plato que nos ponen ahí en el comedor cuando uno tiene influenza, por ejemplo, porque digamos que hay jugos que son más espesos, más densos que otros, más espesos que otros que son más claritos. Entonces vamos a ir diciéndole también a los papás, a la gente que hasta ahora nos está viendo aquí en directo de Canal Capital, qué es lo indicado, lo que se le debe dar de acuerdo a la enfermedad que tenga, algún tipo de enfermedad, sea viral o sea bacterial. Bueno, doctora Álvaro, hablemos ahora del tratamiento. Vamos a ir como alternando un poco el tema de nutrición, alimentación, para ir explicando también a la gente, haciendo mucha pedagogía sobre este tema de las enfermedades virales. Estamos aprendiendo cómo se contagian entonces, qué son en sí, cuáles son como las más frecuentes. Y tengo entendido, usted me dirá, que las enfermedades, bueno, estos virus o rotavirus, influenza y estas cosas, no tiene un tratamiento específico, o sea, no hay un antibiótico ¿cierto? Como lo hay con otro tipo de enfermedades. ¿Cómo se deben tratar estos virus? Bueno, o sea, estábamos hablando en la parte que me correspondió antes de que el mayor porcentaje de enfermedad infecciosa, cada vez que una de estas bacterias o estos virus, estos microorganismos que están en el medio afectan al ser humano, el organismo responde trabajando con fuerza y eso produce un roce, produce calor y esa es la fiebre. Entonces, cuando uno de estos elementos, de estos microorganismos entran al cuerpo, nosotros respondemos con fiebre. Cuando hay fiebre, hay infección. Pero esa infección, como lo podemos constatar, es causada o por virus o por bacterias. La gran mayoría son virus y una pequeña cantidad son las bacterias. La parte respiratoria, ya hablamos con la doctora, entra por el aire. Sí. Entonces, una parte muy importante es que la gente que está enferma pues se tape para que los virus no le entren, especialmente a los niños. Hablemos de los virus. Cuando el virus entra, pues él tiene un ciclo de vida dentro del cuerpo de la persona, que es más o menos 8 días. Son 3 días de fiebre y 5 o 6 días más de sintomatología. La sintomatología es la tos, la rinorrea, los moquitos, el decaimiento. ¿Puede venir la diarrea también? Sí. Ahí sería un virus, pero no respiratorio, sino un virus que no entra a la parte del pulmón, garganta, sino que entra a la parte digestiva. Entonces produce diarrea y puede producir vómito, también causado por virus. Pero eso depende del virus, ¿cierto? Sí, depende del virus. Entonces hay virus que van a la parte respiratoria y hay virus como el rotavirus que va a la parte digestiva. Entonces hablemos de los virus de la parte respiratoria. Como ya vimos que tienen un tiempo de desarrollo, ellos entran, infectan y se van. Ellos no tienen tratamiento real. Lo que nosotros hacemos es tratar los síntomas, solamente los síntomas. Tratamos la fiebre durante los 3 días que dura la fiebre y tratamos pues la tos, tratamos hidratándola, como la doctora seguramente nos va a decir. La otitis también, doctor, que es muy común, ¿cierto? O sea, cuando es parte viral, casi que podríamos decir que es los moquitos, que es la tos, que es el malestar general. Ahora, hablemos de la parte de las bacterias. Las bacterias pues son unos gérmenes mucho más agresivos. Ellos ¿Cómo entran al organismo, doctor? Por el mismo lugar. Los respiratorios entran por el aire, por contaminación del aire. Aquí lo que nosotros vemos es que los niños que son afectados por las bacterias es porque tienen unas malas condiciones de defensa, generalmente. O son infecciones virales, gripas, maltratadas. Entonces las bacterias aprovechan. Una bacteria es un germen que produce infección y no es limitada como el virus. Ella continúa, va tomando mucho más el estado general del niño y los puede llevar hasta la muerte. Las bacterias sí se tratan con antibióticos. Entonces fíjense que el gran grupo de los virus no se trata sino solamente los síntomas y el pequeño grupo de las bacterias con antibióticos. ¿Quién determina qué tratamiento se debe hacer? Nosotros los médicos. Mira lo que me están preguntando acá a propósito de lo que usted está diciendo, doctor Álvaro. Dicen, después del antibiótico, ¿cuánto es importante, comenzar a trabajar en la flora bactérica? Sí, a ver, les explico. Sí. Aquí lo que está... Me dicen acá, por ejemplo, los probióticos, y después del antibiótico es muy importante también la vitamina B. Bueno, aquí es otro tema. Entonces, ya salimos de la parte respiratoria. Sí. Ahora vamos a pasar a la parte digestiva. Entonces, hay virus que entran a la parte digestiva por el aire. Y las bacterias, que acuérdense que es una pequeña cantidad, entran, como lo explicó la doctora, por alimentos contaminados, de lo que ella habló. En la parte digestiva
las diarreas virales hacemos lo mismo. Las tratamos sintomáticas, entonces utilizamos los sueros por vía oral, utilizamos las dietas, los líquidos y hoy día estamos utilizando medicamentos y elementos que contribuyen a fortalecer un elemento nuevo en la parte de la medicina que ha sido muy sorprendente para nosotros, que es lo que se llamaba antiguamente la flora intestinal. La flora intestinal son unas bacterias buenas que nosotros tenemos en el cuerpo, no solamente en el intestino, en la piel tenemos esas bacterias. Esas bacterias buenas producen antibióticos naturales, entonces nos defienden dentro del intestino. A eso se refiere cuando está hablando de los pre y los probióticos. Son bacterias buenas, entonces nosotros necesitamos, la doctora lo hablará, alimentos que tengan prebióticos o ya hay compuestos, medicamentos farmacéuticos que nos dan el probiótico, o sea, la bacteria buena, para defendernos. En el caso de que la infección bacteriana sea en la parte digestiva, infecciones muy graves, porque se adquieren bacterias muy virulentas, muy agresivas, ahí tenemos que utilizar antibióticos y generalmente las infecciones bacterianas de la parte digestiva son casi todas hospitalarias. Es muy importante, doctor Álvaro, explicarlo a la gente, ¿verdad? ¿Cuál es la función del antibiótico? Porque a veces nosotros confiamos obviamente en el pediatra, llevamos a nuestro hijo al pediatra, y hay muchos pediatras que son, yo no sé si decir amantes del antibiótico, pero sí, digamos que resuelven todo con el antibiótico, ¿cierto? Y de algún modo hay que explicar a la gente eso que usted estaba diciendo ahora. Que digamos, ¿cuál es la función del antibiótico? Que mata, sea lo que está afectando el organismo de nuestro hijo, pero también esas bacterias que usted decía son buenas, que protegen también al organismo. Sería bueno sí, señora, profundizar en ese tema. Ya hicimos una claridad. Sí. Un gran porcentaje de las enfermedades infecciosas, o sea, de los microorganismos que producen fiebre, son virales. No necesitan sino tratamientos sintomáticos, o sea, medicamentos para la fiebre, para hidratar, para la tos, para los moquitos. Okay. Y hay un porcentaje pequeño que es la infección respiratoria para la cual se necesita antibiótico. Lo mismo pasa con la parte digestiva. El antibiótico es un arma. Haga de cuenta, nosotros en el cuerpo tenemos unos elementos que se llaman las defensas, son los glóbulos blancos. Ellas nos defienden, o sea, destruyen toda bacteria que haya entrado al cuerpo. Los antibióticos es como un arma que nosotros le damos. El antibiótico tampoco lo hace todo solo. Entonces, como es un soldado que está débil, que hay poco número, entonces nosotros le damos un arma y el antibiótico contribuye a destruir las bacterias. Las bacterias, los virus, ya vimos que no necesitan tratamiento. Depende mucho del sistema inmunológico claro. De la persona. El sistema inmunológico es un elemento natural en cada uno de nosotros y parte del sistema inmunológico depende mucho de la alimentación, que es lo que la doctora... Bueno, y de eso vamos a hablar después de la pausa. Doctora Lucy, tenemos que hacer el corte. Vamos a hablar precisamente de este tema. ¿Qué es lo que entonces tenemos que comer nosotros? ¿Qué es lo más conveniente? ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta en nuestra dieta, nuestra alimentación, lo que estamos comiendo? Si nosotros tenemos algún tipo de estos virus, este tipo de enfermedades respiratorias, algún tipo de enfermedad... Así que quédense allí conectados con nosotros aquí en directo de Canal Capital. Estoy pendiente de sus mensajes, estoy aquí atenta a los mensajes que nos están llegando a través de Facebook Live. Los saludo porque sé que son muchos los seguidores que tenemos a través de nuestras plataformas digitales. Hacemos una pausa y ya regresamos. Antes, como siempre, el dato. Y aquí lo tenemos, mire, son pocos los niños que reciben alimentación complementaria segura y adecuada desde el punto de vista nutricional. En muchos países, por ejemplo, menos de un cuarto de los niños de 6 a 23 meses cumplen con los criterios de diversidad de la dieta y frecuencia de las comidas apropiadas para su edad. Esto según la Organización Mundial de la Salud. Hacemos una brevísima pausa y ya regresamos. Vienen tiempos decisivos para nuestra nación. No podemos dejarla en manos irresponsables ni en las de un aprendiz. De nosotros depende asegurar que el futuro de Colombia sea dirigido por un presidente con el carácter y la experiencia para fortalecer las instituciones, defender las libertades y asegurar la democracia. Cualquier delito que sea cometido a partir del mes de diciembre del año 2016 hará que su responsable pierda los beneficios que recibió del acuerdo, aún el de la no extradición. Es el momento de unirnos todos en una sola bandera, sin abrazar los colores del odio ni del miedo, para avanzar con rumbo cierto.
Hemos demostrado con creces que lo que nos proponemos lo llevamos a cabo. Es indispensable entregarle las llaves del país, nuestra casa, a un presidente que sepa responderle a los derechos de los colombianos, abriendo las puertas del progreso, de la vivienda, de la revolución del agua, de la salud, del bienestar y de las oportunidades de conseguir más trabajo digno. Y lo propio vamos a hacer en el sector de la salud, de la educación, en la superación de los niveles de pobreza extrema. Es necesario entregarle la estabilidad, el orden y la seguridad del país a un presidente responsable y con autoridad, que no venga a improvisar ni aprender, sino que esté preparado para gobernar desde el primer minuto. Vargas Lleras cumple y cumplirá. Transformamos la infraestructura física de Colombia y ahora nos proponemos hacerlo frente a la infraestructura social de este país. Vargas Lleras, el presidente que necesitamos. Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Ayer fue Pentecostés, fiesta cuyos ecos deben seguir prolongándose durante toda la vida, porque Pentecostés es la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones, y esa presencia de Dios la necesitamos permanentemente. De modo que si ayer fue Pentecostés, hoy también debe serlo, y mañana y siempre. Pentecostés es abrirle el corazón a Dios. Pentecostés es sentirse hijo de Dios. Pentecostés es creer que Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre. Pentecostés es saber y vivir como integrante de la iglesia. Pentecostés es cumplir el mandamiento del amor. Pentecostés es anunciar por doquiera la paz, la verdad, la reconciliación. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. 6 de la tarde, 59 minutos. Gracias por seguir conectados allí en nuestra señal en vivo y en directo aquí desde nuestros estudios de Canal Capital. Una nutrición incorrecta afecta el sistema inmunitario y si nuestras defensas están bajas, somos mucho más susceptibles a padecer infecciones, este tipo de enfermedades, entre otros problemas de salud. Hay varios estudios, tanto experimentales como en humanos, que han demostrado que el desequilibrio en nutrientes, ¿verdad?, una alimentación balanceada, carencias o excesos pueden afectar nuestra inmunidad y eso nos vuelve mucho más vulnerables y menos resistentes a las enfermedades y también a estas infecciones de las que estamos hablando el día de hoy. Por eso, hoy hemos querido hablar de nutrición, de alimentación, del crecimiento y de estas enfermedades en nuestros hijos. Me voy con este mensaje. Tenemos una pregunta a través de Facebook Live que nos hace Viviana Duque y pregunta, doctores, dice, ¿las nebulizaciones en bebés sí son efectivas o traen consecuencias a largo plazo? Sí, claro, las nebulizaciones, o sea, hay que también distinguir. La nebulización es tomar un líquido, colocarlo como vehículo para que ese líquido entre dentro de la vía aérea, que es lo que hace, fluidifica las secreciones. Es decir, las despega el moco, digámoslo, para que la gente entra, las despega, para que puedan expectorar, para que puedan ser internamente, el organismo las toma y las elimina por otra vía. Eso se llama nebulización. Es diferente cuando nosotros queremos colocar un medicamento por el aire a través de un aparato. Eso hay dos formas de hacerlo, con las micronebulizaciones y con las inhalaciones. Las micronebulizaciones, yo creo que ustedes lo han visto, es un aparato que tiene una máscara, tiene una copita donde introducimos no solamente agua como en la nebulización, en este caso introducimos el medicamento y el medicamento con el vehículo que es aire y agua entra dentro del cuerpo y produce el efecto farmacológico. Eso se llama micronebulización. El otro método que la medicina moderna nos ha aportado, que es excelente, es la inhalación. Entonces, en la inhalación tomamos el medicamento y se mete en el frasquito y al espichar sale una cantidad del medicamento, ya una dosis fija. Eso para nosotros es muy importante porque sabemos lo que estamos administrando. Esa es una cosa que yo... ¿Y la diferencia en cuanto a lo que hace en el cuerpo, cuál sería? Es la misma, o sea, eso es lo que quiero que la gente entienda porque aquí hay un criterio cultural que desfavorece los inhaladores. Porque los inhaladores, ese método de dar medicamentos por el aire,
lo utilizamos al principio fue en adultos, en gente mayor, que tienen enfermedades crónicas y durante mucho tiempo utilizan el aparatico. Nosotros los pediatras entendimos que es una forma de dar medicamento, entonces tomamos nuestros jarabes, todo lo que nosotros usábamos, lo metimos en este frasquito, espichamos y el mismo medicamento que antes entraba por la boca y hacía todo un viaje, boca, estómago, intestino, sangre, pulmón y se eliminaba por la orina, toda esa cantidad de medicamento ahora la metemos en este pequeño frasquito, entra poca cantidad directo al pulmón, actúa y se elimina rápidamente. ¿Y consecuencias a largo plazo, como pregunta? Muy pocas consecuencias porque la droga dice más consecuencias por la boca con toda esa cantidad de medicamento que es el mismo. Se pierde mucho. Entonces sí, la vida aérea, pero culturalmente pues tenemos que pelear con las mamás para que ellas no piensen que esta vía va a crear dependencia, porque como ella lo veían utilizar las personas de edad, piensan que ese medicamento va a crear como una dependencia. Bueno, pero aquí estamos precisamente tratando de derrumbar de que esos ellas mitos, entiendan ¿cierto? que es una buena vía y que es el mismo medicamento, sea por la boca, sea por la lengua. Muy bien, doctor Álvaro. Me voy inmediatamente con Gustavo, con mi compañero Gustavo, para ver qué está opinando, qué está preguntando la gente, Gustavo, a través de Twitter. Adelante. Luz, feliz noche para usted, para nuestros invitados y todos los televidentes que están conectados con nosotros en directo de Canal Capital. Les recordamos que participar de nuestro tema del día es muy fácil. Lo puede hacer a través de cualquiera de nuestras plataformas digitales, Facebook Live, Periscope y nuestra cuenta de Twitter, @canalcapital. Usted ingresa a nuestra cuenta de Twitter, @canalcapital, usa el hashtag en directo capital y puede dejarnos su pregunta o su opinión, su comentario. Y aquí nuestros expertos se lo resolverán. Veamos que están trinando nuestros tuiteros el día de hoy, nuestro tema del día aquí en Canal Capital, @map8. ¿Qué tipo de alimento se le puede dar a un niño que tenga un alto valor nutricional, pero que a la vez se puede hacer de forma atractiva para los niños? Gracias por tu pregunta. Nuestro experto supuestamente ya lo van a resolver, pero ahí estarán atentos para resolverlo. Les recordamos que pueden seguir participando a través de nuestras plataformas digitales, Facebook Live, Periscope y nuestra cuenta de Twitter, @canalcapital. Nuestro siguiente televidente del día de hoy es @calderonj5. No tengo hijos, pero cuido a mis sobrinos. Creo que lo más importante es no presionarlos a comer verduras. Les cogen fastidio. Calderón, gracias por estar conectados con nuestro Twitter aquí en Canal Capital. Les recordamos que pueden seguir participando también a través de nuestra línea telefónica. Y nuestro siguiente televidente del día de hoy para cerrar esta ronda de preguntas y opiniones es @Ernesto_Pérez17. La alimentación y las enfermedades van de la mano. A mi hija la he acostumbrado a comer muchas verduras y frutas, muy pocos paquetes y muy pocos dulces. Ernesto, gracias por tu comentario aquí en directo de Canal Capital. Ya nuestros expertos van a resolver todas las preguntas que han dejado hoy nuestros televidentes con nuestro tema del día. Luz, continúe usted con nuestros invitados y mañana nos vemos con otro tema de interés aquí en directo de Canal Capital. Muy bien, Gustavo. Acá estamos conversando con nuestros especialistas que están muy activos tratando de responder ya las preguntas de nuestros tuiteros. Bueno, hacer un comentario muy interesante. Si hay una pregunta, doctora Lucy, que qué alimentos podemos recomendar o aconsejar, digamos que se nos sale un poquito del tema, pero es válido responderle a nuestro tuitero. Que tengan alto valor nutricional, pero que al mismo tiempo puedan ser atractivos para nuestros hijos, que bien sabe usted que es también difícil cuando no es algo atractivo para ellos, a la vista de ellos, entonces a veces como que no se la come y es muy bueno para la alimentación definitivamente tiene que ser variada. Entonces, ¿yo cómo le puedo presentar a un niño que coma frutas y verduras? Pues cojo una papayita o la naranja, le corto una figurita redonda, el bananito, le pongo a la papayita ojitos. Es decir, es una forma que nos tenemos que ingeniar para llegar y presentar un plato agradable. Nunca hay que obligar al niño a que coma. Hay muchos alimentos que podemos nosotros buscar como recurso y decorarle a los niños en el platico, colocarlo. O alimentos de alto valor nutricional, entendemos que los alimentos, las proteínas, son importantes porque son las que nos ayudan a construir, a formar. Entonces deben de estar incluidas en nuestros platos, tanto en el desayuno, en el almuerzo, en la comida, en la media mañana y en la media tarde para los niños. ¿Cómo ofrecerle, por ejemplo, un huevo que es de bajo costo y de alto valor nutricional, con una alta biodisponibilidad en nuestro organismo? Es decir, el huevo prácticamente lo estamos utilizando todo. Hagámosle huevito perico y con un cortador le hacemos una florecita, un barquito, compremos esos cortadores de frute que venden en las pastelerías para hacer galletería. Con eso armamos una figurita bonita, una lunita, lo que les gusta a los niños se lo podemos presentar. Las fuentes de origen animal como las carnes, los pescados, el pollo, también, y de esa manera le podemos presentar a ellos agradable el plato. Acá nos pregunta Viviana Duque, ¿cómo le podemos subir las defensas a nuestros hijos?
las defensas se suben primero que todo con alto consumo de frutas y verduras. Ellas tienen nuestros grandes protectores, ¿cierto? Que nos ayudan a nosotros a defendernos vitaminas, minerales, que nos ayudan a la constitución de nuestro sistema. ¿La fruta es lo mismo, dársela, digamos, en jugo o darle la fruta rallada? No sé, ¿cómo sería mejor? La verdad que es mucho mejor darle las frutas en forma entera. ¿Por qué razón? Porque cometemos dos grandes pecados cuando tenemos que preparar un jugo. Primero, que si nosotros preparamos un jugo y no lo consumimos inmediatamente, el jugo cambia de color y cambia de sabor. Eso significa que se está oxidando, se está acidificando y está perdiendo gran parte de su valor. Y es una costumbre muy colombiana. Muy colombiana. Esa de hacer el jugo de almuerzo y dejarlo para la cena. Y ahí estamos perdiendo parte de las vitaminas. La vitamina C se oxida con mucha facilidad y es la que vamos a recurrir a más. Bien. También el problema de adicionarle azúcar. Ponerle azúcar a los jugos es acidificar el jugo. Recordemos que el azúcar es dulce, pero acidifica, su pH es ácido. Entonces, ese es uno de los grandes pecados, ¿correcto? Entonces, lo mejor es tratar de darles a los niños una zanahoria ralladita, casquitos de naranja, casquitos de mandarina, y ellos hay que ponerles el juego para que ellos mismos cojan los alimentos y los puedan saber. Hacemos muñequitos con cogemos el banano y lo cortamos y hacemos florecitas con el banano, un kiwi en la mitad. Entonces eso es atractivo para creativos, ellos. Sí, ¿no? creativos con el diseño. Y las proteínas no pueden faltar. Huevo, los lácteos es importantísimo, ¿ok? Bien sea por leche, yogur, kumis o los quesos que también. Y la carne, pescado, huevos. Tenemos gran variedad. Muy bien. Y en cuanto a, por ejemplo, hay veces que nosotros como padres de familia les compramos que las gomitas que son que vitaminas, o la pastilla que es para chupar. ¿Qué tan buenos son esos medicamentos como vitamina B? Por eso les llamamos nosotros suplementos o complementos de acuerdo a la cantidad que le estemos dando. Son necesarios si vemos que el niño entra en una crisis y su alimentación no le está dando la cantidad necesaria para poder evitar ese tipo o subsanar ese problema que tenemos. Entonces dámosle vitamina C porque realmente no alcanzamos y tenemos que aumentar 1 gramo, 2 gramos en vitamina C. Hay las gums que vienen ahora muy sabrosas como vitamina C y también vienen con otros nutrientes, con vitaminas del complejo B, viene a veces con vitamina de otros minerales. Entonces eso es una ayuda, es como suplemento, pero eso nunca nos va a reemplazar a nosotros una porción de frutas, no lo va a reemplazar. Doctor Álvaro, ¿qué recomendaciones nosotros le podemos entregar a los padres de familia en este momento que nos están viendo en nuestra señal en vivo aquí en directo de Canal Capital, para tratar de prevenir, para tratar de evitar, para tratar de disminuir los riesgos de estas enfermedades virales, principalmente de las enfermedades virales? Una cosa que ahora que tú decías, Luz Helena, que nos salíamos del tema, hay algo que yo quiero anotar acá, que ya se vio acá. Hay dos problemas que como pediatra, pues yo ya estoy pensionado. Nosotros cuando nos pensionamos, para mí es duro ver que personas muy valiosas en muchas especialidades se retiran con un conocimiento muy importante y todo práctico y un conocimiento del medio, de lo que la gente cree y lo que la gente hace. Entonces aquí, por ejemplo, hemos visto dos cosas importantes hoy. Una es que a las personas hay que darles un conocimiento, que es lo que estamos haciendo con la doctora. Sí. Pero también hay que enseñarles las prácticas equivocadas que tiene la gente. Y hay una serie de falacias y de enseñanzas que vienen por costumbres de generación en generaciones, ¿no? Y otras que por desconocimiento. Por ejemplo, son los inhaladores. Entonces, culturalmente se creó esa idea de que el inhalador es malo, ¿sí? Y hay otra serie de elementos que a nosotros nos toca enseñarle a la gente. Por ejemplo, bueno, me salí del tema, pero una mamá en estos días me decía que la abuelita le tuvo bebé, que para que la leche le saliera caliente, que tenía que tomarse una taza de agua caliente, con eso la leche le salía caliente. Entonces, pues esto no es cierto, son mitos. Mucha información. Yo aquí voy a hacer una cuña. Yo he querido como escribir un libro, o con algunos colegas, sobre los mitos y las malas ideas y las malas costumbres. Sí. De hecho, he subido en YouTube algunas cosas de mitos y cosas que la gente hace mal. Mitos y verdades. Mitos y verdades para confrontarlas
y que la gente no haga cosas equivocadas. En nutrición sí que hay creencias. Sí. Mucha falacia. Como le digo, una cosa es enseñarle, como estamos haciendo acá, pero otra cosa también es luchar contra esas costumbres que nos enseñaron nuestros abuelos. Por ejemplo, en la parte digestiva, yo me acuerdo que también había unas personas que ellos cocinaban un pescado muy especial, muy rico, pero la condición para hacerlo mejor era que le quitaban la cabeza y le quitaban la cola, ¿sí? Y entonces ese era, digamos, uno de los secretos de ese pescado. Hasta que alguien le preguntó a la abuelita, le dijo, ¿y por qué es el secreto? Dijo, no, acá no hay ningún secreto, es que yo tenía era un sartén pequeño y como no me cabía, le quitaba la cabeza y le quitaba la cola. Y así pasa, o sea, se crean ideas generacionales de padres a hijos que perjudican la crianza y a veces pueden afectar a los niños. ¿Qué otra forma de tratamiento, doctor Álvaro, es la vacunación, ¿no? Importante para evitar todos estos virus, importante tener los esquemas al día, los esquemas de vacunación al día. Los virus, bueno, entonces fíjense que nosotros ya hablamos enfermedades virales, enfermedades bacterianas. Enfermedades virales autolimitadas, no necesitan sino tratamiento de síntomas. Enfermedades bacterianas, antibióticos. Sí. Las enfermedades virales, aparte de lo que estamos hablando, se pueden prevenir. ¿Cómo se previenen? Con las vacunas. Las vacunas solo sirven para las enfermedades virales, pero tienen que aplicarse mucho tiempo antes de que el niño se exponga a la enfermedad. ¿Cómo se hace? Se toma el germen, el virus, se le quita la capacidad de enfermar y se le coloca al niño para que las defensas conozcan la enfermedad y el día que la enfermedad entre, el organismo y sus defensas responden. Sí, muy bien. Doctora Lucy, tenemos un minuto para concluir. ¿Qué recomendaciones hasta ahora a los padres de familia, a la gente que en este momento nos está viendo, de qué debemos tener en cuenta nosotros en la alimentación si tenemos un menor de edad, nuestro hijo, nuestro sobrino, un menor de edad que esté padeciendo algún tipo de estas enfermedades? ¿Qué debemos tener en cuenta en esa dieta? Bueno, primero hay que identificar qué tipo de enfermedad tenemos, si es de orden viral o de orden bacterial, y revisar los síntomas. Lo más importante es que no podemos dejar deshidratar a los niños. La alimentación es fundamental. Si vemos que puede ser bacteriana algo, empezamos a suspender, por ejemplo, los lácteos, suspendemos los productos industrializados, las bebidas azucaradas y empezamos a darle calditos de carne, de pollito, que le puedan a uno sustituir todos esos electrolitos que el niño ha perdido en el proceso de la diarrea, en el vómito y en la fiebre. Entonces ahí es. Y empezar a darle su alimentación. Y posteriormente empezar a esos alimentos como la leche, empezar a dárselos nuevamente graduados, 50-50, 50-75 y luego al 100% para empezar otra vez a reconstituir poco a poco esa microbiota que ha sido devastada por el proceso de la diarrea que hemos tenido seguramente. Entonces ahí tenemos. Pero sí no hay que dejar desamparar al niño con su alimentación. Su fuente proteica tiene que estar. Muy bien, nutrición, salud y también la actividad física en los niños. Hoy hemos querido hablar de eso aquí en nuestro programa. A los dos nuevamente gracias. Ha sido de verdad muy interesante esta conversación. Hemos aprendido mucho, como siempre lo hacemos acá con los especialistas que nos vienen a visitar. A ustedes, como siempre, gracias por la sintonía, por preferirnos y nos vemos mañana con otro tema de interés aquí en directo de Canal Capital. Feliz noche.